El viento helado de la tarde cortaba la piel de Elena con la misma crueldad con la que las palabras de sus hijos habían desgarrado su alma. Allí, en el arcén de una carretera solitaria que no llevaba a ninguna parte, el mundo de aquella mujer de 68 años se había encogido hasta convertirse en un punto de dolor y abandono. El coche de Carlos, llevándose a sus dos únicos hijos, era ya una mancha borrosa en el horizonte, un espejismo de lo que una vez fue una familia. Las lágrimas se mezclaban con el polvo levantado por las ruedas, creando surcos en sus mejillas que contaban una historia de sacrificio y traición, la historia de una madre que lo había dado todo para recibir, a cambio, la más absoluta nada. Apenas una hora antes, el aire dentro del vehículo estaba cargado de una tensión casi insoportable, disfrazada de falsas promesas y sonrisas forzadas. Laura, su hija menor, le ajustaba una manta sobre las piernas con un cuidado que parecía una burla, hablándole de un lugar idílico llamado Villa Armonía, un paraíso para ancianos con aire puro y enfermeras solícitas. Carlos, al volante, asentía con una seriedad impostada, describiendo el lugar como el mejor de los regalos, un premio a toda una vida de trabajo. Pero Elena, cuya enfermedad le había debilitado el cuerpo pero no el espíritu, veía más allá de sus ojos. Veía la codicia, el brillo impaciente de quienes esperan repartirse un botín. El viaje transcurrió en un silencio denso, roto solo por las indicaciones vacías de Carlos sobre el paisaje. Elena observaba por la ventanilla cómo los edificios de la ciudad daban paso a campos áridos y árboles esqueléticos que se recortaban contra un cielo gris plomizo. Un nudo de angustia comenzó a formarse en su garganta cuando el coche abandonó la carretera principal para adentrarse en un camino secundario desolado y sin rastro de vida. Cada kilómetro recorrido era un paso más hacia un abismo que intuía pero que se negaba a aceptar, aferrándose a la esperanza de que el amor de sus hijos, por muy marchito que estuviera, aún existiera. El coche se detuvo con una brusquedad que fue el preludio del golpe final, el motor se apagó, y el silencio que cayó sobre ellos fue más elocuente que cualquier grito. Elena miró a su alrededor, buscando una señal, un edificio, algo que se pareciera a la prometida Villa Armonía, pero solo encontró la desolación de la nada. Fue entonces cuando Carlos se giró, y en su mirada ya no había rastro de fingimiento, solo un frío glacial, el frío de un verdugo. «Baja, por favor», dijo, y esas 3 palabras resonaron como una sentencia de muerte para el corazón de una madre. El shock paralizó a Elena por un instante en el que su mente trató de rechazar la monstruosa verdad que se abría paso. Vio a Carlos sacar del maletero su pequeña maleta, la que ella misma había preparado con ilusión, y arrojarla al suelo polvoriento. «Ya no podemos cuidarte. Eres una carga», sentenció él, sin un atisbo de duda o remordimiento. Cada palabra era un martillazo que destrozaba los cimientos de su existencia, la certeza de que su vida, dedicada a ellos, había sido en vano. La casa, sus recuerdos, todo sería vendido para financiar la ambición de aquellos a quienes había acunado en sus brazos. Con un último hilo de esperanza, se volvió hacia su hija. «Laura, mi niña, no me hagáis esto», suplicó, con la voz rota por un llanto que ya no podía contener. Laura, que hasta ese momento había mantenido la vista fija al frente, finalmente la miró, y en sus ojos Elena vio un destello de culpa ahogado por la debilidad y el egoísmo. «Lo siento, mamá. Carlos tiene razón. Tenemos nuestras propias vidas», susurró, apartando la mano de su madre como si quemara. Ese fue el último toque, el último vínculo que se rompió para siempre. Las puertas se cerraron con un sonido metálico y definitivo. El motor volvió a rugir y el coche arrancó, dejando tras de sí una nube de polvo, y a una mujer anciana y enferma completamente sola en medio de la nada. El abandono era total, un acto de crueldad tan puro y perfecto que parecía sacado de la peor de las pesadillas. Elena se quedó inmóvil, viendo cómo el vehículo se alejaba, llevándose no solo a sus hijos, sino también la ingenua creencia de que el amor filial era incondicional. El dolor era inmenso, una ola que amenazaba con ahogarla, pero mientras las lágrimas seguían cayendo, algo cambió en lo más profundo de su ser. Debajo de las ruinas de su corazón roto, una pequeña brasa de determinación comenzó a arder, alimentada por décadas de injusticias silenciosas y sacrificios ignorados. Aquellos hijos ingratos, cegados por la avaricia, celebraban su supuesta victoria, creyendo que se habían deshecho del problema para siempre, y que una herencia modesta les esperaba. Pero lo que no sabían era que aquel acto de crueldad no era un final, sino el principio. Aquella decisión desencadenaría una serie de eventos que los haría arrepentirse amargamente por el resto de sus miserables vidas.
Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides dar like, dejar un comentario y suscribirte al canal. Cuéntanos desde qué país nos acompañas, pues estas historias son para todos los que saben lo que significa el amor verdadero y el valor de la familia. El frío del asfalto se filtraba a través de sus ropas finas, pero no era un frío nuevo para Elena. Era un eco, un fantasma de inviernos pasados, de madrugadas heladas esperando un autobús que la llevaría a uno de sus 3 trabajos. Mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y violetas, la memoria de Elena viajó décadas atrás, a un tiempo en que la soledad no le fue impuesta en una carretera, sino en una fría sala de hospital. La muerte de Ricardo, su amado esposo, no solo le había arrebatado el amor de su vida, sino que la había dejado con 2 bocas que alimentar, y un mundo que parecía diseñado para aplastar a una viuda joven sin recursos. Aquella noche, abrazando a sus pequeños Carlos y Laura, juró que ellos jamás conocerían el hambre ni la desesperación que sentía en ese momento, aunque para ello tuviera que consumir su propia vida. Y así lo hizo, día tras día, año tras año. Su existencia se convirtió en un mosaico de sacrificios silenciosos. Se levantaba antes de que saliera el sol para limpiar las oficinas de un banco en el centro de la ciudad, donde el olor a productos químicos se mezclaba con el aroma del café que los ejecutivos dejarían a medio tomar. Luego, corría a una pequeña fábrica textil en las afueras, donde el ruido incesante de las máquinas era la banda sonora de sus jornadas. Por las noches, cuando el agotamiento pesaba sobre sus párpados como losas de plomo, se sentaba junto a una lámpara de luz mortecina a coser para las vecinas, sus dedos, a menudo pinchados y doloridos, moviéndose con una habilidad nacida de la pura necesidad. Sus manos contaban la historia de su amor. No eran las manos suaves de una madre que acaricia, sino las manos ásperas y encallecidas de una guerrera. Cada callo era una factura pagada. Cada cicatriz un libro de texto comprado, cada uña rota un plato de comida caliente sobre la mesa. Dormir era un lujo que rara vez se permitía más de 4 horas seguidas. Vivía en un estado de perpetua fatiga, un cansancio que se le había instalado en los huesos, pero que desaparecía milagrosamente cada vez que sus hijos la miraban con sus ojos infantiles, ajenos por completo al precio que costaba su inocencia. Ella era su escudo contra la dureza del mundo. Un escudo que se agrietaba por dentro pero que nunca, jamás, se rompía por fuera. Recordaba con una claridad dolorosa la vez que Carlos, con apenas 8 años, cayó enfermo de una neumonía que amenazaba con llevárselo. La fiebre lo consumía, y los médicos hablaban de medicamentos caros, de tratamientos que estaban a años luz de sus posibilidades. La desesperación era una bestia que le roía las entrañas. Durante noches enteras veló su sueño, colocando paños húmedos en su frente ardiente, susurrándole promesas al oído, rogando a un Dios en el que apenas tenía tiempo para pensar. Veía cómo la vida de su pequeño se escapaba, y supo que no había nada en el universo que no estuviera dispuesta a hacer para salvarlo. Fue entonces cuando tomó la decisión. En el fondo de un viejo joyero guardaba el único tesoro material que le quedaba de Ricardo, un reloj de oro que él había heredado de su padre. Era su conexión con el pasado, el último vestigio tangible de su amor. Con el corazón hecho pedazos, lo llevó a una casa de empeño sórdida y mal iluminada. El hombre tras el mostrador le ofreció una miseria por él, una fracción de su valor real, pero para Elena, en ese momento, aquella suma representaba el aliento de su hijo. No dudó, entregó el reloj sin derramar una lágrima, porque las lágrimas no comprarían medicinas. Aquel sacrificio, el de desprenderse del último recuerdo de su esposo, fue un acto de amor tan puro que dolió como una herida abierta. Carlos se recuperó, sin saber nunca que su salud se había comprado con el alma de su padre encapsulada en un reloj. Y luego estaba Laura, su pequeña bailarina. Desde niña, sus ojos brillaban con una luz especial cada vez que veía ballet en la televisión. Soñaba con zapatillas de punta y tutús de tul. Las clases eran un capricho inalcanzable, un lujo obsceno para una familia que contaba cada céntimo. Sin embargo, Elena no podía soportar la idea de ver ese brillo apagarse en los ojos de su hija. Así que añadió una capa más a su ya insoportable carga de trabajo. Aceptó limpiar también durante los fines de semana la casa de una familia adinerada, fregando suelos de mármol y puliendo plata que valía más que todo lo que ella poseería en su vida. Cada sábado, mientras sus músculos gritaban de dolor, se imaginaba a Laura en su clase de ballet, girando con una gracia que ella nunca tendría. El dinero extra que ganaba iba íntegramente a pagar esas lecciones, las mallas y las zapatillas que se desgastaban con rapidez. Su recompensa era ver la función de fin de curso.
Sentada al fondo del teatro, entre padres vestidos con sus mejores galas, Elena, con su ropa humilde y sus manos destrozadas, sentía un orgullo que le llenaba el pecho hasta casi ahogarla. Ver a su hija flotar sobre el escenario, feliz y realizada, hacía que cada hora de sueño perdida, cada dolor de espalda, cada humillación silenciosa, valiera la pena. Era un amor que no pedía nada a cambio, solo la felicidad de sus vástagos. Pero los niños crecen, y a menudo, la memoria de los sacrificios se desvanece con la infancia. A medida que Carlos y Laura entraban en la adolescencia, sus necesidades se transformaron en exigencias. Ya no se trataba de medicinas o clases de ballet, sino de zapatillas de marca, de viajes de fin de curso, de la necesidad imperiosa de no sentirse diferentes a sus amigos, cuyos padres no tenían que deslomarse para llegar a fin de mes. Elena, atrapada en su papel de proveedora incondicional, nunca supo decir que no. Se privaba de lo más básico, remendaba su única chaqueta una y otra vez, y a menudo cenaba solo un trozo de pan para que a ellos nunca les faltara de nada. Comenzó a notar entonces las primeras semillas de la ingratitud. Sus esfuerzos ya no eran vistos como actos de amor, sino como una obligación. Un gracias se convirtió en una rareza, un beso en una formalidad apresurada. Se estaban acostumbrando a recibir, olvidando por completo el coste de lo que se les daba. Elena lo sentía como pequeñas punzadas en el corazón, pero se decía a sí misma que era una fase, que cuando crecieran y entendieran el valor del dinero y del esfuerzo, la apreciarían. Se aferraba a la esperanza de que el amor que había sembrado con tanto dolor algún día, daría sus frutos. ¡Qué equivocada estaba! La edad adulta de sus hijos no trajo la gratitud esperada, sino la codicia en su forma más pura. Carlos, con sus sueños de grandeza y su aversión al trabajo duro, veía a su madre como un cajero automático inagotable. Sus visitas siempre coincidían con una oportunidad de negocio que requería una pequeña inversión, un préstamo, para salir de un apuro temporal. Elena, con sus ahorros conseguidos a base de privaciones extremas, siempre cedía. Le entregaba el dinero que guardaba para su propia vejez, para una emergencia, creyendo en sus promesas, queriendo creer que ayudaba a su hijo a construir un futuro mejor. Pero las promesas de Carlos eran castillos en el aire, y el dinero nunca regresaba. Él se había casado con Sofía, una mujer tan materialista y superficial como él, que veía a su suegra con un desdén apenas disimulado. Juntos, alimentaban la idea de que Elena les debía ese apoyo, que era su responsabilidad financiar sus fracasos. Cada vez que le pedían dinero y ella dudaba, notaba en sus ojos una impaciencia fría, un resentimiento que la helaba por dentro. El niño por el que había vendido el reloj de su padre, la miraba ahora como un obstáculo, como una cartera que tardaba demasiado en abrirse. Laura, por su parte, tomó un camino diferente pero igualmente cruel, el del abandono emocional. Casada con Miguel, un hombre acomplejado por su origen humilde, empezó a avergonzarse de su madre. La casita modesta en la que se había criado, los muebles viejos, la ropa sencilla de Elena, todo se convirtió en una fuente de bochorno. Las visitas se espaciaron, las llamadas se hicieron cortas y llenas de excusas. Estamos muy ocupados, mamá, ha surgido un imprevisto, ya te llamaré. Cada excusa era una pequeña cuchillada en el corazón de Elena, que anhelaba la compañía de su hija, una simple conversación, un abrazo sincero. Este abandono dolía más que cualquier demanda económica, era la negación de todo lo que ella era y representaba. La niña cuyos sueños de ballet había hecho realidad a costa de su propia salud, ahora la mantenía a distancia, como si su amor de madre fuera una mancha en su nueva y aspiracional vida. Elena se sentía como un mueble viejo que ya no encaja en la decoración, algo que se esconde en el desván para que no lo vean las visitas. La soledad se convirtió en su compañera más fiel, una presencia constante en la casa que antes rebosaba de vida. Entonces llegó el diagnóstico. Una enfermedad degenerativa que comenzó a atacar su cuerpo, debilitando sus piernas y llenando sus días de un dolor sordo y persistente. La noticia debería haber unido a la familia, debería haber despertado la compasión y el deber en sus hijos. En cambio, actuó como un catalizador para su crueldad latente. Para Carlos y Laura, la enfermedad de su madre no fue una tragedia, sino un problema logístico, y sobre todo, una oportunidad financiera. La mujer que los había cuidado toda su vida se convirtió, de la noche a la mañana, en una carga. Fue entonces cuando los susurros comenzaron. Elena, con el oído agudizado por la soledad, los escuchaba a través de las paredes cuando venían de visita. Hablaban de la casa, de su valor en el mercado inmobiliario, de cómo gestionar sus pequeños ahorros.
No hablaban de cuidarla, de adaptar la casa a sus nuevas necesidades, o de contratar a alguien que la ayudara. Hablaban de liquidar su vida, de convertir sus recuerdos en dinero contante y sonante. El dolor de la traición era tan agudo que a veces le costaba respirar. La palabra residencia empezó a aparecer en sus conversaciones, siempre pronunciada en voz baja, como si fuera un secreto vergonzoso. Pero Elena sabía que no buscaban su bienestar sino su desaparición. Querían quitarla de en medio para poder echar mano a lo que ellos creían que era una modesta herencia. La veían como una anciana frágil, enferma y sentimental, una presa fácil para sus planes egoístas. La subestimaron por completo. No podían ver que debajo de ese cuerpo debilitado, la mente de Elena estaba más lúcida y afilada que nunca. No se daban cuenta de que la misma mujer que había luchado como una leona para protegerlos de la pobreza, ahora estaba reuniendo sus últimas fuerzas para protegerse de ellos. El amor incondicional había muerto en aquella carretera solitaria, pero había sido reemplazado por algo mucho más poderoso, una sed de justicia. Ellos creían que estaban escribiendo el capítulo final de su vida, pero lo que no sabían era que Elena ya había escrito el suyo, y el final que les tenía reservado era uno que jamás habrían podido imaginar. La historia de sacrificio de Elena no había sido en vano. Cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, cada gramo de su vida entregado, había forjado en ella una fortaleza de acero. Sus hijos, en su ceguera egoísta, solo veían la fragilidad de su cuerpo enfermo. No podían ver la voluntad indomable que residía en su interior, una voluntad que ahora por primera vez en su vida, iba a utilizar no para ellos, sino para sí misma. Aquella decisión cambiaría el destino de todos para siempre, demostrando que el corazón de una madre puede soportar el dolor del sacrificio, pero nunca la ofensa de la ingratitud. El plan de sus hijos era simple y cruel, basado en la presunción de su ignorancia y debilidad. Pensaron que podían deshacerse de ella como de un trasto viejo, sin consecuencias. Pero la vida a menudo guarda sus lecciones más duras para aquellos que creen tener todas las respuestas. Estaban a punto de descubrir que habían abandonado no solo a su madre, sino también su última oportunidad de redención, y que el precio de su codicia sería mucho más alto de lo que jamás podrían pagar. Mientras Elena recordaba su vida de abnegación, el dolor inicial del abandono en la carretera comenzaba a transformarse en una extraña calma. Había llorado todas las lágrimas que le quedaban. Ahora solo sentía una resolución fría y clara. Había pasado toda su vida dándoles todo lo que tenía, y en el acto final de despojarse de ella, sus hijos, sin saberlo, la habían liberado. La habían liberado de la obligación de amarlos, de la carga de su ingratitud y de la falsa esperanza de que algún día cambiarían. El sol ya estaba alto en el cielo. El calor empezaba a reemplazar el frío de la mañana. Elena se ajustó la manta sobre los hombros, no por frío, sino como un gesto de autoafirmación. La mujer que sus hijos habían dejado tirada como basura, estaba a punto de demostrarles el verdadero significado de la palabra valor. Su historia de sacrificio había llegado a su fin. Ahora comenzaba la historia de su justicia. El sol comenzaba su lento descenso, pintando el cielo con pinceladas de un naranja melancólico que parecía burlarse de la oscuridad que se cernía sobre el alma de Elena. Sentada sobre su pequeña maleta, un patético trono en su reino de desolación, sentía cómo el frío del asfalto ascendía por su cuerpo, un frío que era mucho más que la ausencia de calor. Era el frío de la soledad absoluta, el hielo de saberse borrada del mundo por las dos personas a las que había traído a él. Cada coche que pasaba zumbando por la carretera era un recordatorio de su invisibilidad, una ráfaga de viento indiferente que levantaba el polvo de su humillación. Sus lágrimas se habían secado, dejando en sus mejillas surcos salados que eran el mapa de su dolor. En su mente la escena se repetía en un bucle cruel e incesante, cada detalle grabado a fuego en su memoria. El silencio denso que cayó dentro del coche cuando el motor se apagó, un silencio que gritaba la verdad que ella se había negado a oír. La mirada de Carlos en el espejo retrovisor, desprovista de cualquier emoción humana, convertida en la de un extraño, un ejecutor que simplemente cumplía con una tarea desagradable. La forma en que sus palabras, baja por favor, no habían sido una petición, sino una orden, una expulsión de la vida que ella misma había construido para ellos. Fue una violencia sin golpes, una crueldad tan refinada que la dejó sin aire, paralizada en un limbo de incredulidad. El golpe sordo de su maleta al chocar contra la tierra, fue el sonido que rompió el hechizo, el punto final de su vida anterior. Vio a Carlos, su hijo,
el niño al que le había cantado nanas y curado las heridas de las rodillas, mirarla sin un atisbo de remordimiento mientras pronunciaba la sentencia. Eres una carga. Aquellas 3 palabras fueron más letales que cualquier veneno, porque no atacaban el cuerpo, sino la esencia misma de su ser, el propósito de su existencia. Toda una vida de sacrificios, de noches en vela, de manos agrietadas por el trabajo, reducida a la simple y brutal contabilidad del egoísmo. Era un estorbo en el camino hacia su herencia. Con un último vestigio de esperanza, suplicó con la mirada a su hija, a Laura, su pequeña bailarina, la niña cuyos sueños había tejido con el hilo de su propio agotamiento. Laura, mi niña, no me hagáis esto, rogó con una voz que era apenas un susurro roto, un hilo de sonido en la inmensidad del campo. Y por un instante, vio una fisura en la coraza de su hija. Vio una lágrima temblar en sus pestañas, un espasmo de culpa que luchaba por salir. Pero fue un destello fugaz, rápidamente ahogado por la cobardía y la influencia de su hermano. Lo siento, mamá, susurró Laura, apartando la vista, incapaz de sostener la mirada de la mujer a la que estaba traicionando de la forma más vil. Aquel lo siento fue el último clavo en su ataúd emocional. No era una disculpa, era una justificación, una absolución que se concedía a sí misma. Las puertas del coche se cerraron con un sonido metálico y definitivo, sellando su destino. El motor volvió a rugir, una bestia impaciente por huir de la escena de su crimen, y el vehículo se alejó, levantando una nube de polvo que la envolvió como un sudario. Se quedó allí, de pie, viendo cómo el coche se convertía en un punto diminuto en el horizonte, llevándose consigo, no solo a sus hijos, sino también la última partícula de su fe en la bondad humana. El abandono era un océano y ella se estaba ahogando en su centro. El mundo a su alrededor se volvió borroso, el zumbido en sus oídos era más fuerte que el viento. Se sentó sobre la maleta porque sus piernas, ya debilitadas por la enfermedad, se negaron a sostener el peso de tanta pena. Abrazó sus propios hombros, meciéndose lentamente, como si pudiera consolar a la niña asustada que gritaba dentro de ella. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que alguien la encontrara? ¿O moriría allí, sola, devorada por la noche y el frío, como un animal abandonado? La desesperación era una criatura viva, con garras afiladas que se hundían en su corazón, desgarrando cualquier atisbo de esperanza. Pero mientras la tarde se desvanecía en la noche y el primer escalofrío anunciaba la llegada de una oscuridad más profunda, algo comenzó a cambiar en su interior. Debajo de las capas de dolor, de humillación y de miedo, una brasa que creía extinguida desde hacía mucho tiempo comenzó a arder. Era la misma determinación que la había hecho trabajar hasta la extenuación para alimentar a sus hijos, la misma fuerza que la había mantenido en pie tras la muerte de su amado Ricardo. La víctima que lloraba sobre la maleta empezó a desvanecerse, y en su lugar, lentamente, comenzó a erigirse la mujer que había sobrevivido a todo. Sus hijos, en su estúpida arrogancia, habían cometido un error fatal. Creyeron que abandonaban a una anciana frágil, enferma e indefensa. Celebrarían su victoria, brindarían por su nueva libertad y por el dinero que pronto tendrían en sus manos. Pero lo que no sabían era que no la habían despojado de todo. Le habían dejado lo único que ahora necesitaba, la verdad. La habían liberado de la pesada carga de un amor no correspondido, del deber de perdonar lo imperdonable. Aquella decisión, aquel acto de crueldad, no sería su final. Sería el catalizador de la justicia que ellos mismos habían invocado. La oscuridad era casi total cuando los faros de un coche la cegaron. El vehículo no pasó de largo como los demás. Redujo la velocidad y se detuvo a pocos metros de ella, el motor ronroneando en el silencio de la noche. Una sombra de miedo se apoderó de Elena. En su vulnerabilidad, cualquier extraño era una amenaza potencial. La puerta del conductor se abrió, y una figura alta y bien vestida salió del coche. El hombre se acercó con cautela, sus pasos resonando en el asfalto. Su voz, cuando habló, era grave y teñida de una genuina preocupación. «Señora, ¿se encuentra usted bien? ¿Necesita ayuda?» Elena levantó la vista, sus ojos acostumbrándose a la penumbra. No podía distinguir sus rasgos con claridad, pero había algo en su porte, en la calma de su presencia, que no inspiraba temor. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca por el llanto y el polvo. Solo pudo asentir débilmente. El hombre se acercó un poco más, y la luz del interior de su coche iluminó su rostro por un instante. Fue entonces cuando el corazón de Elena dio un vuelco, no de miedo, sino de un asombro que desafiaba toda lógica. Aquel rostro lo conocía.
—¿Elena? —preguntó el hombre, su voz ahora cargada de incredulidad y un creciente horror al reconocerla. —Soy yo, Javier, Javier Torres, el hijo de Ricardo. El nombre golpeó a Elena como un relámpago. Javier, el hijo del mejor amigo de su difunto esposo, el niño que había jugado en su jardín y al que su marido había querido como a un sobrino. Ahora era un hombre, un abogado de éxito según le habían contado, pero en sus ojos seguía brillando la misma bondad que recordaba de su padre. Era como si el propio universo en un acto de equilibrio poético le hubiera enviado un ángel guardián. Javier se arrodilló a su lado, su rostro una mezcla de compasión y una furia helada que no iba dirigida hacia ella. Miró la maleta, la carretera solitaria, la fragilidad de aquella mujer que él recordaba como una leona, y comprendió la monstruosidad de lo que había sucedido sin necesidad de más palabras. Con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la rudeza de su propio hijo, la ayudó a ponerse en pie. —¿Quién le ha hecho esto, Elena? —preguntó, su voz baja y peligrosa. —Dígame quiénes han sido los responsables de esto. Elena se apoyó en él, sintiendo por primera vez en muchas horas una oleada de seguridad. Lo miró a los ojos, y en ellos no solo vio al hijo de un viejo amigo, sino al instrumento de su renacimiento. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de dolor, sino de una extraña y abrumadora gratitud. Su voz, cuando finalmente encontró la fuerza para hablar, fue firme y clara, sin un solo temblor. «Quienes me dieron la vida», respondió, «y quienes hoy mismo han intentado quitármela. Pero se han equivocado de mujer, Javier, se han equivocado por completo». Mientras Javier la guiaba hacia el calor y la seguridad de su coche, una calma glacial se instaló en el corazón de Elena. El punto más bajo de su existencia había durado apenas unas horas. Sus hijos creían haberla sentenciado a una muerte lenta y solitaria, pero sin saberlo, la habían entregado en manos de su salvador. La partida de ajedrez no había terminado, acababa de empezar, y ellos, en su ceguera, no tenían ni la más remota idea de que su madre, la carga de la que se habían deshecho, estaba a punto de ejecutar un jaque mate que destruiría sus vidas para siempre. La justicia había encontrado un vehículo y estaba a punto de ponerse en marcha. El bufete de Javier Torres no era un simple despacho de abogados. Era una fortaleza de caoba, cristal y poder silencioso que se alzaba en el corazón financiero de la ciudad. El aire olía a cuero y a victorias legales, un aroma que Carlos y Laura inhalaron con una mezcla de nerviosismo y aspiración al ser conducidos a la sala de juntas principal. Entraron con la arrogancia mal disimulada de quienes se creen a punto de recibir una recompensa inmerecida, preparados para una formalidad burocrática que les separaba de su nueva vida. Pero toda su compostura se hizo añicos en el instante en que sus ojos se posaron en la figura sentada a la cabecera de la inmensa mesa de reuniones. Allí estaba Elena. Pero no era la Elena que habían abandonado en la carretera, una figura patética y temblorosa envuelta en una manta raída. Aquella mujer era una extraña. Vestía un elegante traje de chaqueta de un azul profundo que resaltaba la plata de su cabello perfectamente peinado. Su espalda estaba erguida, sus manos reposaban tranquilamente sobre la mesa y su mirada, serena y gélida, los atravesó sin un ápice de la fragilidad que ellos habían despreciado. No era una víctima. Era una matriarca presidiendo un tribunal, y ellos de repente se sintieron como los acusados que eran. El mundo, en ese instante, se invirtió sobre su eje con una violencia vertiginosa. El pánico, frío y reptante, comenzó a escalar por la columna de Carlos. Su mente, que minutos antes calculaba el valor de la casa y planeaba unas vacaciones exóticas, ahora era un torbellino de confusión y un miedo primordial. ¿Cómo era posible? ¿Quién la había encontrado? ¿Y qué hacía en aquel lugar, flanqueada por un hombre de aspecto impecable y autoritario que los miraba con un desprecio apenas velado? Se giró hacia Laura, buscando una explicación, pero el rostro de su hermana era un espejo de su propio terror. Estaba pálida como el papel, sus labios entreabiertos en un grito silencioso. Habían caído en una trampa, una que ni en sus peores pesadillas habrían podido concebir. «Madre», balbuceó Carlos, la palabra sonando hueca y extraña en la solemnidad de la sala. ¿Qué haces aquí? Creíamos que...». No pudo terminar la frase, consciente de la monstruosidad de la mentira que estaba a punto de pronunciar. Elena no respondió con palabras. Simplemente arqueó una ceja, un gesto mínimo que contenía todo el peso de su decepción y su poder recién recuperado. Fue Javier quien rompió el silencio, su voz resonando con la autoridad de quien controla por completo la situación. «La señora Vega está aquí para presenciar la lectura de su último testamento y últimas voluntades. Tomen asiento, por favor».
La cortesía de sus palabras era una fina capa de hielo sobre un océano de hostilidad. Se sentaron mecánicamente, sus cuerpos moviéndose con la rigidez de los autómatas. La silla de cuero se sintió fría y hostil bajo el cuerpo de Laura, quien no podía apartar la vista de su madre. Buscaba en su rostro una señal de la mujer que conocía, una pizca de amor o de perdón, pero solo encontraba el rostro impasible de una jueza. El nudo en su garganta era tan grande que apenas podía respirar. El vago sentimiento de culpa que había sentido en la carretera regresaba ahora multiplicado por 1000, transformado en una certeza aterradora. Habían cometido un error catastrófico, un error de una magnitud que aún no alcanzaban a comprender. Javier abrió una elegante carpeta de cuero que reposaba sobre la mesa, y el simple chasquido del cierre hizo que ambos se sobresaltaran. Sacó unos documentos con un movimiento deliberado y se aclaró la garganta, creando un silencio denso y expectante. Estamos aquí reunidos para dar lectura oficial al testamento de la señora Elena Vega, firmado y debidamente autenticado ante notario hace exactamente 3 semanas, en pleno uso de sus facultades mentales, como certifica el informe psiquiátrico adjunto. Cada palabra era un clavo que sellaba cualquier posible vía de escape legal, una demostración de que aquello no era un impulso, sino un acto meditado y ejecutado con una precisión quirúrgica. El documento, continuó Javier, comienza con una nota personal redactada por la propia señora Vega, dirigida a sus herederos. Dirigió una mirada gélida hacia Carlos y Laura antes de empezar a leer. Su voz, clara y sin emoción, se convirtió en el vehículo de las palabras de Elena, y cada sílaba resonó en la sala como el eco de una traición. A mis hijos, Carlos y Laura, comenzó a leer. Durante toda mi vida, os entregué todo lo que tenía y todo lo que era. Mi tiempo, mi salud, mis sueños, y un amor que creía incondicional. Os di la vida y trabajé hasta la extenuación para que la vuestra fuera mejor que la mía. Carlos apretó los puños bajo la mesa, sintiendo cómo la sangre le subía al rostro. Aquellas palabras lo exponían, lo desnudaban en su miseria moral delante de aquel abogado, y peor aún, delante de sí mismo. Laura, por su parte, comenzó a temblar, las lágrimas asomando a sus ojos no por arrepentimiento, sino por el miedo a las consecuencias. La voz de Javier continuó, implacable. A cambio de una vida de sacrificios, recibí impaciencia en vuestras visitas, codicia en vuestras llamadas, y finalmente, el acto de crueldad más puro y definitivo, el abandono. Me dejasteis en una carretera para morir, creyendo que mi valor se limitaba al de la casa en la que os crié. La lectura hizo una pausa, un silencio calculado que permitió que la enormidad de su acto los aplastara. El aire en la sala se había vuelto irrespirable. Elena permanecía inmóvil, su rostro una máscara de serenidad que contrastaba violentamente con la agitación de sus hijos. Ella ya había vivido su dolor, ahora era el turno de ellos. Javier reanudó la lectura, su tono volviéndose aún más formal. Me juzgasteis por lo que creíais que poseía, y no por quien yo era. Por tanto, he decidido, en este mi último acto de voluntad, dejaros a cada uno exactamente lo que vuestras acciones han merecido. Un destello de esperanza, tan absurdo como desesperado, brilló en los ojos de Carlos. Quizás era una lección, un susto monumental antes de entregarles lo que les correspondía. Quizás su madre, a pesar de todo, no sería capaz de desheredarlos por completo. Se aferró a esa idea como un náufrago a una tabla, ignorando la tormenta que se cernía sobre él. La codicia era una enfermedad tan arraigada en su alma que ni siquiera la humillación pública podía erradicarla. Estaba a punto de descubrir cuán profundo era el abismo al que se había arrojado. Javier pasó a la siguiente página, sus ojos recorriendo las cláusulas con una profesionalidad que a Carlos le pareció sádica. Pasamos ahora a la disposición de los bienes. Por la primera cláusula de este testamento, todos los bienes muebles e inmuebles, acciones, bonos, fondos de inversión, y el contenido íntegro de todas las cuentas bancarias nacionales e internacionales, a nombre de Elena Vega, o de su difunto esposo, Ricardo Vega, que ascienden a un patrimonio neto total de... Javier hizo una pausa dramática, levantando la vista del papel para observar sus reacciones. 8.427.000 euros. El número explotó en la sala como una bomba. 8 millones. La cifra era tan astronómica, tan inconcebible, que por un momento Carlos pensó que había oído mal. Miró a Laura, cuyos ojos estaban desorbitados, su boca abierta en una mueca de asombro y avaricia pura. Todo el miedo, toda la humillación, se evaporó en un instante, reemplazado por una euforia salvaje y febril. Eran ricos, inmensamente ricos.
La anciana había estado ocultando una fortuna. Su plan, a pesar del susto, había funcionado más allá de sus sueños más locos. Una sonrisa triunfante comenzó a dibujarse en su rostro. Pero la sonrisa se congeló a medio camino. La expresión de Javier no había cambiado. Seguía siendo la de un verdugo a punto de dejar caer el hacha. El abogado carraspeó y continuó la lectura, arrastrando cada palabra para maximizar el impacto. Serán transferidos en su totalidad y de forma irrevocable a la creación de una nueva entidad benéfica de la cual la señora Vega será presidenta vitalicia. La Fundación Ricardo Vega para el apoyo y la dignidad de los ancianos desamparados. Si el silencio anterior había sido ensordecedor, el que siguió fue el silencio del vacío absoluto, el silencio de un universo que se colapsa. La mente de Carlos se negó a procesar la información. Las palabras flotaban en el aire, carentes de sentido. Fundación. Ancianos desamparados. Las piezas encajaron con una lentitud tortuosa, formando una imagen de horror absoluto. No había herencia. No había dinero. No había nada. Todo se había ido a un montón de viejos anónimos. El color desapareció de su rostro, dejando una palidez cerúlea, la de un hombre que acaba de recibir una herida mortal. Laura fue la primera en romperse. Un sollozo gutural, animal, escapó de su garganta, y se derrumbó sobre la mesa, su cuerpo sacudido por convulsiones de pura desesperación. «¡No! ¡No! ¡No puedes!», gritó entre lágrimas, su voz ahogada por la histeria. «¡Es nuestro dinero! ¡Somos tus hijos! ¡No puedes hacernos esto!». Sus palabras eran las de una niña a la que le arrebatan un juguete, desprovistas de cualquier atisbo de verdadero arrepentimiento, solo la rabia impotente de la codicia frustrada. Carlos se levantó de un salto, la silla chirriando violentamente contra el suelo de parqué. Su rostro estaba congestionado por una furia incontrolable, sus ojos inyectados en sangre. «Esto es un fraude», rugió señalando a su madre con un dedo tembloroso. «Tú no estás bien de la cabeza, estás senil, este hombre te ha manipulado, vamos a impugnar esto, te lo juro, no te saldrás con la tuya, vieja loca». La máscara de hijo civilizado había caído, revelando al monstruo egoísta y violento que siempre había sido. Javier ni se inmutó. Se limitó a levantar una mano con una calma exasperante. «Le recomiendo que modere su lenguaje, señor Vega. Como ya he mencionado, disponemos de múltiples informes médicos que certifican la perfecta salud mental de su madre. Cualquier intento de impugnación será no solo infructuoso, sino que podría acarrearle consecuencias legales por difamación». Se reclinó en su silla, observando con fría satisfacción cómo la rabia de Carlos se estrellaba contra el muro inexpugnable de la ley. «No obstante», añadió Javier como si se acabara de acordar de un detalle sin importancia, «su madre no se ha olvidado completamente de ustedes en su testamento. Hay una última cláusula». Se inclinó hacia adelante y con un gesto casi teatral, sacó de la carpeta 2 pequeños sobres blancos. Los deslizó sobre la superficie pulida de la mesa, uno hacia Carlos y otro hacia Laura. Sus nombres estaban escritos en una caligrafía elegante y firme. Por un instante una nueva y diminuta chispa de esperanza se encendió en ellos, quizás una asignación mensual, una pequeña propiedad, algo que los salvara de la ruina inminente que se cernía sobre ellos, ahora que sus acreedores sabían que no habría herencia. Con manos temblorosas, Laura abrió su sobre. Dentro no había un cheque, ni un documento, solo una moneda, una reluciente moneda de 1 euro. Miró a Carlos, que había abierto el suyo con idéntico resultado. 1 euro. Ese era el precio que su madre le había puesto a su amor filial. «Vuestra madre», explicó Javier con una precisión cruel, «ha querido legaros la cantidad simbólica de 1 euro a cada uno, para que, según sus propias palabras, nunca olvidéis el valor de la decencia que nunca tuvisteis, y el precio exacto por el que vendisteis vuestra alma». La humillación era total, absoluta y devastadora. No era solo la pérdida del dinero, era el desprecio, la anulación completa de su existencia a ojos de la mujer que les dio la vida. Fue entonces cuando Elena habló por primera vez, su voz llenando la sala no con ira sino con una tristeza profunda y una fuerza inquebrantable. «El dinero que tanto ansiabais nunca os habría hecho felices, porque la felicidad no puede crecer en un corazón vacío. Lo buscabais todo fuera, en coches, en casas, en lujos, sin daros cuenta de que la verdadera riqueza estaba en el amor que despreciasteis y en la familia que destruisteis». Se levantó, su figura pequeña pero imponente, dominando la estancia. «Esta», dijo Elena, haciendo un gesto que abarcaba la situación, «es vuestra verdadera herencia».
No el dinero, sino las consecuencias, el vacío que vosotros mismos cavasteis con vuestra avaricia. Ahora, aprended a vivir en él. Se giró, sin dedicarles una segunda mirada, y caminó lentamente hacia la puerta, seguida por Javier. No había odio en su gesto, solo una finalidad irrevocable. Había cerrado el libro de sus vidas, y ellos se habían quedado atrapados en la última y miserable página. Carlos se quedó de pie, paralizado, la moneda de €1 apretada en su puño hasta que el metal le hirió la palma. El sonido de la puerta al cerrarse fue el más definitivo que había oído en su vida. Era el sonido de su futuro desmoronándose, el sonido de la justicia poética cayendo sobre él con todo su peso. Miró a su hermana, que seguía llorando desconsoladamente, y por primera vez no sintió ninguna conexión, solo un desprecio compartido. Estaban solos, arruinados y marcados para siempre, por el fantasma de una fortuna que habían tenido al alcance de la mano, y que habían perdido por la más fea de las miserias humanas. El shock inicial dio paso a una comprensión aterradora. No solo habían perdido una fortuna, sino que ahora estaban expuestos. Sus deudas, sus mentiras, sus vidas construidas sobre cimientos de arena, todo estaba a punto de derrumbarse. El plan que debía liberarlos, los había encadenado a una ruina mucho peor que la que habían intentado evitar. Se habían deshecho de la carga, pero en el proceso, habían quemado el único puente que podría haberlos salvado. El pánico se apoderó de él de una forma visceral. Sentía que le faltaba el aire, que las paredes de aquella lujosa sala se estrechaban a su alrededor, asfixiándolo. Había jugado, y lo había perdido todo de la forma más espectacular posible. Su madre no era una anciana senil, era una estratega brillante y despiadada que había anticipado cada uno de sus movimientos, y había tejido una red de la que no había escapatoria. La imagen de su madre abandonada en la carretera volvió a su mente, pero esta vez la vio de forma diferente. No vio a una víctima, sino a la artífice de su destrucción, una mujer que había utilizado su propia crueldad como el arma para aniquilarlos. Y en el fondo de su alma ennegrecida, un pensamiento aterrador comenzó a tomar forma. Se lo merecían. Se merecían cada gramo de aquel sufrimiento. Mientras tanto, en el ascensor que descendía silenciosamente, Elena apoyó una mano en el brazo de Javier, un gesto de gratitud silenciosa. Por primera vez en meses, sintió que el peso que oprimía su pecho se aligeraba. No sentía alegría por la desgracia de sus hijos, sino una profunda y serena paz. La justicia no había sido una venganza, sino una liberación. Se había liberado de la esperanza tóxica de que cambiaran, del dolor de su desprecio. Al salir al bullicio de la calle, el sol de la tarde le pareció más brillante, el aire más limpio. Había recuperado el control de su vida, no a través del dinero, sino a través de la dignidad. Sus hijos habían comenzado la partida creyendo que todas las piezas estaban a su favor, sin saber que su madre no solo era la reina del tablero, sino la jugadora que había escrito las reglas del juego desde el principio. La lección había sido impartida, y su eco resonaría por el resto de sus miserables vidas. La caída fue tan rápida como brutal, un vertiginoso descenso desde la cumbre de su arrogancia, hasta el abismo más profundo de la desesperación. Los días que siguieron a la lectura del testamento se convirtieron en una pesadilla de la que Carlos y Laura no podían despertar. El teléfono, que antes sonaba con ofertas de amigos para celebrar su supuesta nueva riqueza, ahora era un instrumento de tortura que anunciaba la llegada de cobradores de deudas, de gerentes de banco con voces gélidas y de abogados que hablaban de embargos y ejecuciones hipotecarias. El castillo de naipes sobre el que habían construido sus vidas se desmoronaba con una velocidad aterradora, arrastrándolos bajo sus escombros. La noticia de su desheredación y de la inmensa fortuna de su madre se extendió como la pólvora entre su círculo social, convirtiéndolos en parias de la noche a la mañana. Los amigos que antes los adulaban ahora cruzaban la calle para no saludarlos. Sofía, la esposa de Carlos, cuya lealtad estaba cimentada en el materialismo, hizo las maletas en cuanto el primer aviso de desahucio llegó al buzón, dejándolo con una nota lacónica que hablaba de su incapacidad para gestionar las expectativas. Miguel, el marido de Laura, la culpaba a gritos cada noche, recordándole que su codicia los había llevado a la ruina total, convirtiendo su hogar en un campo de batalla de reproches y amargura. Perdieron la casa, el coche, el estatus que tanto les había costado construir sobre cimientos de mentiras y apariencias. Se encontraron hacinados en un minúsculo apartamento de alquiler en el barrio más gris de la ciudad, un lugar que olía a humedad y a fracaso. El silencio entre ellos era pesado, denso, cargado de un odio mutuo que era el reflejo del odio que sentían por sí mismos. Habían apostado todo a una sola carta, la de la crueldad,
y habían perdido de la forma más humillante imaginable. Su madre no solo les había quitado el dinero, les había arrebatado la ilusión de que eran inteligentes, de que eran superiores. Fue en medio de una de esas noches de insomnio, con el sonido de las sirenas lejanas como única compañía, cuando la idea, nacida de la más pura desesperación, tomó forma en la mente de Laura. Se sentó en la cama, con los ojos hinchados por el llanto, y miró a su hermano, que fumaba un cigarrillo tras otro junto a la ventana. «Tenemos que ir a verla», susurró, su voz ronca. «Tenemos que pedirle perdón. Es nuestra madre, Carlos. En el fondo, tiene que querernos. No puede dejarnos así, en la calle». La primera reacción de Carlos fue una oleada de orgullo herido, una negativa rotunda a humillarse de nuevo ante la mujer que los había destrozado. Pero a medida que las horas pasaban y la realidad de su situación se hacía más insoportable, la sugerencia de Laura comenzó a parecer no solo una opción, sino la única salida. El orgullo no pagaba las facturas, la arrogancia no ponía comida en la mesa. Tragándose el veneno de su propia soberbia, asintió. Irían a verla. Se arrastrarían, si fuera necesario. Fingirían un arrepentimiento tan perfecto que ni ella podría dudar de su sinceridad. No fue difícil encontrarla. El nombre de la Fundación Ricardo Vega ya comenzaba a aparecer en las noticias locales, elogiada como un faro de esperanza para los más vulnerables. Su sede temporal era un edificio moderno y luminoso en el centro de la ciudad, un lugar que irradiaba propósito y dignidad. Al entrar, Carlos y Laura se sintieron como intrusos, como sombras sucias en un lugar inmaculado. La recepcionista, una joven de sonrisa amable, los miró con una curiosidad que a ellos les pareció teñida de lástima al oír sus nombres. Fueron conducidos a un despacho amplio y lleno de luz, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Y allí estaba ella, Elena, sentada detrás de un escritorio de madera clara, revisando unos documentos con una expresión de serena concentración. No levantó la vista de inmediato, dejándolos de pie en medio de la sala, obligándolos a sentir todo el peso de su insignificancia. El poder había cambiado de manos de una forma tan absoluta que el aire mismo parecía vibrar con la nueva dinámica. Cuando finalmente alzó la mirada, sus ojos no contenían ni ira ni triunfo, solo una calma distante que los desarmó por completo. Fue Laura quien rompió el silencio, cayendo de rodillas en un gesto teatral y desesperado que había ensayado 1000 veces en su mente. Las lágrimas, esta vez genuinas por el terror a su futuro, brotaron de sus ojos mientras se arrastraba hasta el escritorio de su madre. «Mamá, mamá, perdóname», sollozó, agarrando el borde de la mesa como si fuera un salvavidas. «Fuimos unos monstruos, no sé en qué estábamos pensando. La codicia nos ceguó con acento agudo, el miedo a las deudas. Pero te queremos, mamá, te juro que te queremos». Carlos, viendo la escena, supo que era su turno. Se arrodilló también, un acto que le desgarró el alma con la lija de la humillación, pero que su instinto de supervivencia le exigía. Su voz, cuando habló, era un murmullo quebrado, un eco patético del hombre autoritario que había sido. «Laura tiene razón, madre. Cometimos el peor error de nuestras vidas. Cada noche, la imagen de tu rostro en aquella carretera me persigue en sueños. No hay un solo minuto en que no me arrepienta de lo que hicimos. Estamos destrozados, no por el dinero, sino por haberte perdido». Hablaron durante largos minutos, una letanía de disculpas y autoacusaciones, describiendo su miseria, su soledad, la ruina que se había cernido sobre ellos. Pintaron un cuadro de arrepentimiento absoluto, esperando ver en el rostro de su madre una fisura, una señal de la compasión incondicional que siempre habían dado por sentada. Esperaban que la vieja Elena, la mujer que había vendido el reloj de su marido para salvar a su hijo, resurgiera de sus cenizas para rescatarlos una vez más. Elena los escuchó en un silencio imperturbable, su rostro tan sereno, como la superficie de un lago en calma. El narrador omnisciente podría haber visto dentro de ella no un corazón de piedra, sino un paisaje de tristeza y resolución. Cada una de sus palabras de súplica era un eco hueco contra las paredes de una herida que ya había cicatrizado. No sentía el placer de la venganza, sino el dolor sordo de una amputación. Aquellos que se arrodillaban ante ella ya no eran sus hijos, eran las consecuencias vivientes de una traición que había matado el amor. Cuando finalmente terminaron, exhaustos y vacíos, Elena se reclinó lentamente en su silla. El suave crujido del cuero fue el único sonido en la habitación durante un largo instante. Luego habló, y su voz no era la de una madre herida, sino la de una jueza a punto de dictar una sentencia irrevocable.
Os levantáis, dijo, no como una petición, sino como una orden. Ellos obedecieron, torpes y temblorosos, sintiéndose aún más vulnerables de pie. Vuestro arrepentimiento es conmovedor, comenzó Helena, y en su tono había una ironía tan fina y cortante como el filo de un bisturí. Pero ¿sabéis qué es lo que me resulta más curioso? Que este arrepentimiento tan profundo y desgarrador, solo ha aparecido cuando vuestras cuentas bancarias se han vaciado. No apareció en la carretera, mientras me dejabais a merced de la noche. No apareció mientras celebrabais con champán en mi casa, planeando cómo gastar un dinero que no era vuestro. Se levantó de su silla y caminó lentamente hacia el gran ventanal dándoles la espalda. El gesto era deliberado, una forma de demostrar que ya no necesitaba mirarlos a los ojos para saber lo que había en sus almas. Me habláis de amor, continuó, su voz resonando con una claridad cristalina. ¿Qué sabéis vosotros del amor? ¿Acaso es amor mirar a la mujer que te dio la vida y llamarla una carga? ¿Es amor arrojar su maleta al polvo y arrancar el coche sin mirar atrás? No. Eso tiene otro nombre. Se llama crueldad. Se llama egoísmo. Se llama avaricia. Se giró para enfrentarlos, y por primera vez, vieron en sus ojos un destello de la leona que siempre había sido, una fuerza que habían subestimado fatalmente. Yo sí sé lo que es el amor. El amor son las manos agrietadas de limpiar suelos ajenos para pagar tus clases de ballet, Laura. El amor es vender el último recuerdo de tu padre para comprar las medicinas que te salvaron la vida, Carlos. Yo os di un amor incondicional, y vosotros lo tasasteis. Le pusisteis un precio y decidisteis que no era suficiente. Carlos dio un paso adelante, con un último y patético intento de defenderse. Pero la gente comete errores, madre. La familia es para perdonar. La risa de Helena lo interrumpió, un sonido corto, seco y desprovisto de cualquier alegría. La familia es para respetar, Carlos. Es para cuidar. Vosotros no cometisteis un error. Tomasteis una decisión. Una decisión calculada y fría. Decidisteis que mi vida valía menos que vuestra comodidad. Y las decisiones, hijos míos, tienen consecuencias. El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía tocar. Laura rompió a llorar de nuevo, pero esta vez sus sollozos eran los de la derrota final. Carlos bajó la cabeza, vencido. Sabía que no había argumento posible contra la verdad desnuda que su madre les arrojaba a la cara. Habían llegado buscando piedad, y habían encontrado un espejo que les devolvía la imagen de su propia monstruosidad. «Me pedís perdón», dijo Helena, su voz suavizándose pero no con compasión, sino con una finalidad agotada. «Pero no lo hacéis porque lamentéis el dolor que me causasteis, lo hacéis porque lamentáis las consecuencias que estáis sufriendo. Vuestra pena no es por mí, es por vosotros». Y ese tipo de arrepentimiento no tiene ningún valor. Caminó de vuelta a su escritorio pero no se sentó. Se quedó de pie, como una capitana en el puente de su barco, dueña de su destino. «Me pedís dinero. Me pedís que os salve de la ruina que vosotros mismos habéis creado. Creéis que, a pesar de todo, sigo siendo vuestra red de seguridad. Pero esa red se rompió para siempre en el arcén de aquella carretera». Hubo una pausa, y por un instante, una chispa de esperanza cruel se encendió en los ojos de Carlos. Quizás iba a ofrecerles algo, una pequeña ayuda, una migaja de su inmensa fortuna. Pero las siguientes palabras de Helena extinguieron esa chispa para siempre. «Sin embargo, no quiero que digáis que no os he dado una oportunidad. Una oportunidad de demostrar que este arrepentimiento del que habláis es real». Abrió un cajón de su escritorio y sacó 2 formularios. Los deslizó sobre la madera pulida. «La fundación necesita personal de limpieza para los centros de día que vamos a abrir. El trabajo es duro, el salario es el mínimo interprofesional y el horario es exigente. Pero es un trabajo honrado. Es una oportunidad para empezar de cero, para aprender el valor del esfuerzo que nunca apreciasteis». Carlos y Laura miraron los formularios como si fueran serpientes venenosas. La repulsión en sus rostros fue instantánea e inconfundible. La idea de fregar suelos, de ser invisibles, de realizar el mismo tipo de trabajo humilde que su madre había hecho por ellos, era una ofensa mucho mayor que la propia pobreza. Su silencio, su incapacidad para aceptar la oferta, fue la confesión más elocuente de todas. Helena asintió lentamente, una triste sonrisa dibujándose en sus labios. «Lo imaginaba», dijo en voz baja. «Vuestro orgullo sigue siendo más grande que vuestra desesperación. No queréis redención, queréis un rescate. Y yo ya no soy vuestra salvadora». Recogió los formularios y los volvió a guardar en el cajón, cerrándolo con un sonido definitivo. «Ahora, quiero que os marchéis», dijo, su voz recuperando su firmeza.
Quiero que salgáis de mi despacho, de mi fundación y de mi vida. Habéis elegido vuestro camino. Ahora caminad por él. Aprended a vivir con el vacío que tanto os esforzasteis en crear. Esa será vuestra única y verdadera herencia. Sin decir una palabra más, se sentó y cogió de nuevo los documentos que estaba leyendo cuando llegaron, sumergiéndose en ellos como si sus hijos ya no existieran, como si se hubieran desvanecido en el aire. El mensaje era inequívoco. La audiencia había terminado. Eran invisibles para ella, borrados de su presente y de su futuro. Derrotados y humillados hasta lo más profundo de su ser, Carlos y Laura se dieron la vuelta y salieron del despacho. No se miraron el uno al otro. Ya no había nada que decirse. Cada uno estaba atrapado en la prisión de su propio egoísmo. Al salir del edificio y volver a la luz del día, se sintieron más pobres y más solos que nunca. No habían perdido solo una fortuna. Habían perdido la última oportunidad de recuperar un alma. Desde la ventana de su despacho Elena los vio alejarse, dos figuras encogidas que se perdían en la multitud anónima de la ciudad. No sintió satisfacción, ni odio, ni alegría. Solo una inmensa y liberadora paz. Había cerrado el último capítulo de su dolor. El puente hacia su pasado había sido demolido, y ante ella se abría un futuro lleno de propósito, construido no sobre las ruinas de su venganza, sino sobre los sólidos cimientos de su propia dignidad. La justicia, finalmente, le había devuelto la vida que sus hijos intentaron robarle. La puerta del despacho se cerró tras ellos con un sonido suave y definitivo, un chasquido que selló sus destinos con la irrevocabilidad de una lápida. Carlos y Laura caminaron por el pasillo de mármol pulido no como dos personas, sino como dos fantasmas expulsados del paraíso que creían haber conquistado. El silencio entre ellos ya no era el de la complicidad, sino el vacío gélido que queda tras una explosión. Cada paso que daban los alejaba de la fantasía de su riqueza, y los acercaba a la cruda y brutal realidad de su ruina, una ruina que ahora sabían que no era accidental, sino una obra de arquitectura moral diseñada por la misma mujer a la que habían tratado como un escombro. El derrumbe no fue una lenta erosión, sino un cataclismo. La noticia de su desheredación, magnificada por la increíble revelación de la fortuna de Elena, se propagó por sus círculos sociales con la velocidad y la crueldad de un incendio forestal. Los teléfonos, que antes sonaban con invitaciones y felicitaciones prematuras, ahora ardían con las llamadas de acreedores que, de repente, habían perdido toda su paciencia. Sofía, la esposa de Carlos, cuya devoción se medía en quilates y saldos bancarios, desapareció en menos de una semana, dejando tras de sí un armario vacío y una nota que hablaba de diferencias irreconciliables, una forma elegante de decir que no había firmado para la pobreza. Para Carlos, la pérdida de su mujer fue solo el prólogo de su aniquilación. El aviso de ejecución hipotecaria llegó como una sentencia de muerte para su ego. La lujosa casa, el escenario de sus delirios de grandeza, se convirtió en una cáscara hueca llena de ecos de sus fracasos. Vio cómo los hombres de la mudanza se llevaban los muebles que había comprado a crédito, cada objeto un símbolo de una vida que ya no le pertenecía. Se quedó de pie en el salón vacío, rodeado por las marcas en la pared donde antes colgaban cuadros caros, y comprendió que no solo había perdido su hogar, sino también el disfraz de hombre exitoso que se había fabricado con tanto esmero. La vida de Laura se desintegró de una forma más íntima pero igualmente devastadora. Su matrimonio con Miguel, ya frágil y construido sobre la inseguridad y las apariencias, se convirtió en un infierno de recriminaciones. Cada factura impagada, cada llamada del banco, era una nueva munición para las batallas nocturnas que sacudían las finas paredes de su apartamento. Miguel le arrojaba a la cara su estupidez y su codicia, culpándola de haber destruido sus vidas por seguir los planes de su hermano. El amor, si es que alguna vez lo hubo, se agrió hasta convertirse en un veneno que ambos bebían a diario, atrapados en una jaula de amargura que ellos mismos habían construido. Acabaron compartiendo un piso minúsculo y oscuro en un barrio olvidado de la ciudad, un lugar que olía a desesperación y a cañerías viejas. El hombre que había llamado carga a su madre ahora tenía que soportar la presencia constante de su hermana, cuyo rostro era un espejo de su propio fracaso. Ya no hablaban de futuros brillantes ni de vacaciones exóticas. Sus conversaciones eran gruñidos sobre quién debía pagar la exigua factura de la luz, o quién había comprado la leche más barata. Se habían convertido en lo que más despreciaban, pobres, irrelevantes y una carga el uno para el otro, encadenados por el desprecio mutuo y la sangre que compartían. Pero la ruina económica era solo la superficie de su castigo. La verdadera tortura tenía lugar en el silencio de las noches de insomnio, cuando la imagen de su madre volvía para atormentarlos.
No la veían como la anciana frágil que habían abandonado, sino como la figura imponente y serena que los había sentenciado en aquella sala de juntas. Recordaban sus palabras, cada sílaba grabada a fuego en su memoria, y comprendían la magnitud de su error. No habían perdido solo 8 millones de euros. Habían perdido el único amor incondicional que jamás tendrían, y lo habían hecho por nada. La humillación los seguía a todas partes, como una sombra pegajosa. Un día, Carlos, desesperado, intentó conseguir un trabajo como mozo de almacén. El encargado, un hombre que años atrás le habría limpiado los zapatos, lo reconoció y lo miró con una mezcla de desprecio y lástima, antes de decirle que el puesto ya estaba cubierto. Laura, por su parte, se cruzó en un supermercado con una de sus antiguas amigas, quien la miró directamente a los ojos y fingió no conocerla, girando su carrito de la compra con una prisa ostentosa. Se habían vuelto invisibles, leprosos sociales cuya única función era servir de advertencia para otros. Su historia se convirtió en una leyenda urbana en los círculos que antes frecuentaban, un cuento con moraleja sobre la codicia y la ingratitud filial. Se convirtieron en los hijos de Elena Vega, dos necios que habían arrojado un diamante al barro creyendo que era una simple piedra. Y así, olvidados por el mundo que tanto anhelaban, se hundieron en la mediocridad y el anonimato, un castigo mucho más cruel para sus almas vanidosas que cualquier prisión. El universo, en su infinita y a menudo terrible sabiduría, les había dado exactamente la herencia que merecían: el vacío. Un año después, la primavera había vuelto a la ciudad, tiñendo los parques de un verde vibrante que parecía celebrar el renacer de la vida. Fue en una de esas mañanas soleadas cuando se inauguró el primer centro de día de la Fundación Ricardo Vega. No era un asilo lúgubre, sino un edificio moderno y lleno de luz, con jardines cuidados y grandes ventanales por los que entraba el sol a raudales. El aire no olía a enfermedad, sino a café recién hecho, a flores y a la alegría serena de quienes han encontrado un refugio seguro en el invierno de sus vidas. En el centro de todo, cortando la cinta inaugural, estaba Elena. El tiempo parecía haber retrocedido para ella. El año transcurrido no le había añadido arrugas, sino que se las había borrado. Su espalda estaba más erguida, sus pasos eran más firmes, y en sus ojos brillaba una luz que no era de desafío, sino de una profunda y serena plenitud. La enfermedad, aunque seguía allí, parecía haberse replegado, intimidada por la fuerza de voluntad de una mujer que había encontrado un propósito más grande que su propio dolor. Estaba rodeada de sonrisas genuinas, de manos agradecidas y del respeto sincero de su equipo, con Javier a su lado, no como un salvador, sino como un amigo y un aliado leal. La fundación se convirtió en su obra y en su legado. No se trataba solo de ofrecer un techo y comida caliente, sino de restaurar la dignidad que la sociedad a menudo arrebata a los ancianos. Se organizaban talleres de lectura, clases de pintura, bailes de salón, y sobre todo, se fomentaba la conversación, el intercambio de historias, la certeza de que cada vida, por larga que haya sido, todavía importa. Elena había transformado el acto de abandono más cruel en un acto de acogida universal, convirtiendo su herida personal en un bálsamo para cientos de desconocidos. A veces, desde la ventana de su despacho, que daba a uno de los jardines, observaba a los residentes reír y charlar bajo el sol. En esos momentos, pensaba en Carlos y Laura, no con odio ni con rencor, sino con una tristeza lejana, la misma que se siente al recordar un libro con un final desolador. Había llorado todas sus lágrimas por ellos, y ya no le quedaban más. Había entendido que el perdón no siempre consiste en reconciliarse, sino en liberarse del peso del ofensor, y ella finalmente era libre. El eco de sus vidas pasadas llegaba a ellos en forma de recortes de periódico o de breves reportajes en las noticias locales. Veían el rostro de su madre, sonriente y rodeada de gente que la admiraba, inaugurando un nuevo centro o anunciando una nueva iniciativa. Cada imagen era una tortura, un recordatorio constante de la vida que podrían haber tenido, y del amor que habían despreciado. Carlos trabajaba ahora en turnos de noche en una fábrica. El ruido incesante de la maquinaria un pobre sustituto para los aplausos que siempre había anhelado. Laura vivía sola, su belleza marchita por la amargura, contando las monedas para llegar a fin de mes. La justicia poética al final no fue un acto de venganza divina, sino la simple y lógica consecuencia de sus elecciones. Habían pasado toda su vida persiguiendo una riqueza material, creyendo que la felicidad se compraba con coches caros y casas grandes. No entendieron, hasta que fue demasiado tarde, que la verdadera fortuna no reside en lo que uno acumula, sino en lo que uno es capaz de dar. Despreciaron el tesoro de un amor incondicional y,
Al final, se quedaron solo con el frío metal de una moneda de 1 euro en el bolsillo, un símbolo perfecto de su alma en bancarrota. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos dorados, Elena estaba sentada en el comedor del centro, compartiendo una sencilla cena con un grupo de residentes. Contaban anécdotas, reían por viejos chistes y discutían amigablemente sobre el tiempo. En medio de aquella calidez humana, una carcajada brotó de la garganta de Elena, un sonido puro, liberador y lleno de vida. En ese instante, supo con una certeza absoluta que estaba en casa. Había perdido a los hijos que había traído al mundo, pero había ganado una familia inmensa, una familia unida no por los lazos de la sangre, sino por los hilos dorados del respeto y la gratitud. Y así, la mujer que fue abandonada en una carretera encontró su destino no en el final del camino, sino en el comienzo de uno nuevo. Su historia se convirtió en un faro, una prueba de que incluso de la traición más oscura puede nacer la luz más brillante. Demostró al mundo que el amor verdadero no tiene precio, y que el corazón de una madre, aunque pueda ser roto, posee una capacidad infinita para reconstruirse y volver a amar. Esa, y no otra, fue su verdadera y definitiva victoria. Y así, el telón cae sobre esta historia, no con el estruendo de una venganza, sino con el sereno murmullo de la justicia poética. El universo, en su infinita y a menudo irónica sabiduría, no castiga con fuego y azufre, sino que nos obliga a vivir en la casa que nosotros mismos hemos construido. Carlos y Laura, en su desesperada búsqueda de una vida de lujo, edificaron su futuro sobre cimientos de crueldad y desprecio, y no es de extrañar que su mundo se derrumbara hasta convertirse en un montón de escombros y remordimientos. Su castigo no fue la pobreza, sino el espejo en el que ahora se ven obligados a mirarse cada mañana, un espejo que les devuelve el reflejo de dos almas en bancarrota. Esta crónica de una traición familiar nos deja una enseñanza tan antigua como el tiempo mismo. La verdadera riqueza no reside en las cifras de una cuenta bancaria, sino en el valor incalculable del amor y el respeto que sembramos en el corazón de nuestra familia. Los hijos de Elena persiguieron el brillo del oro, ciegos al tesoro que ya poseían, el amor incondicional de una madre que había sacrificado su propia vida por ellos. Creyeron que la felicidad se podía comprar, sin entender que la alegría más pura es un regalo que se cultiva con gratitud, con lealtad y con la decencia de cuidar a quienes nos cuidaron primero. La caída de los antagonistas no fue un simple revés del destino, fue la consecuencia inevitable de sus propias elecciones. La vida les devolvió, con una precisión matemática, la misma moneda con la que pagaron el amor de su madre, la del abandono y la soledad. Perdieron amigos, estatus y posesiones, pero su pérdida más devastadora fue la de su propia humanidad. Se convirtieron en fantasmas en su propia existencia, atormentados por el recuerdo de una fortuna que tuvieron al alcance de la mano, y que perdieron no por mala suerte, sino por la podredumbre de su propio corazón. Por otro lado, la victoria de Elena no fue ver a sus hijos hundirse en la miseria, pues un corazón como el suyo era incapaz de albergar tal regocijo. Su verdadero triunfo fue su renacimiento. Transformó el dolor más profundo que una madre puede sentir en un legado de compasión y esperanza. Cada anciano que encontraba refugio en su fundación, cada sonrisa agradecida, cada historia compartida en los pasillos de sus centros de día, era un ladrillo más en la fortaleza de su nueva vida. Demostró que la mejor venganza no es destruir al enemigo, sino construir un mundo mejor sobre las ruinas que ellos dejaron atrás. Aprendamos de Elena, que la dignidad es un tesoro que nadie puede arrebatarnos, y que el propósito puede encontrarse en los lugares más inesperados. Ella, que fue llamada una carga, se convirtió en el pilar de cientos de personas. Ella, que fue abandonada, se convirtió en el hogar de muchos. Su historia nos recuerda que la bondad es una inversión que siempre paga dividendos. No en dinero, sino en paz interior, en respeto y en el calor de una comunidad construida sobre los cimientos del amor verdadero. La tragedia de Carlos y Laura es una advertencia para todos aquellos que miden la vida en términos de posesiones materiales. Nos enseña que la codicia es un veneno que no solo corrompe el alma, sino que también nos ciega a la belleza de lo simple. Una conversación, un abrazo, la gratitud en los ojos de un ser querido. Ellos lo tuvieron todo y, en su afán por tener aún más, lo perdieron para siempre, condenados a vivir con el eco eterno de lo que pudo haber sido y nunca será. Quizás al final de nuestros días, no seremos recordados por las casas que compramos o los coches que condujimos. Seremos recordados por la huella que dejamos en los corazones de los demás. Elena eligió dejar una huella de generosidad y fortaleza. Sus hijos, una cicatriz de ingratitud y dolor. Cada uno cosechó lo que sembró.
en una demostración perfecta de que el karma no es una fuerza mística, sino el simple resultado de nuestras acciones regresando a nosotros. Que esta historia sirva como un espejo para nuestras propias vidas, y nos invite a reflexionar sobre cómo tratamos a nuestros mayores, a aquellos que nos dieron todo cuando no teníamos nada. El amor y el tiempo son los únicos bienes que cuanto más se dan, más se multiplican. No esperemos a que sea demasiado tarde para valorar el tesoro más grande que la vida nos puede ofrecer, el amor incondicional de una familia. Si esta historia tocó tu corazón, no te olvides de dar like y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Cuál fue la lección más importante que aprendiste con esta historia? Te invitamos a ver el próximo vídeo que aparece en la pantalla, con otra historia emocionante que te llegará al corazón.